Hermanos, buenas tardes. Yo otra vez aquí, haciendo la obra para el Señor. No hay mejor obra que ser obediente en las promesas que uno le hace a Dios, ¿verdad? Hermanos, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Cristo esté con todos ustedes y con todos aquellos que realmente son convertidos de verdad para el Señor y también están en obediencia. Yo trato también de obedecer a mi Señor, de agradar en lo mínimo, hermanos. Yo sé que hay muchos por ahí que se esfuerzan porque nadie somos perfectos, pero hay que luchar, hermano. El pecado ya a un lado, porque aún somos pecadores y nos toca limpiarnos, luchar y ir para adelante. Bueno, hermanitos, primero que nada hay que agradecer al Todopoderoso por un día más en este momento de misericordia que Él tiene con nosotros, ¿no? Entonces, hagamos pues su voluntad como Él quiere, transmitiendo realmente sus palabras de Él, porque esta es palabra de Dios. Vamos a transmitirlo conforme Él nos enseña y tratar de discernir cada mensaje que Dios nos da, ¿verdad, hermanos? En esta vez les voy a compartir, hermanos, lo que realmente necesitamos aprender y realmente sacudirnos y sacudir también a nuestros prójimos si está a nuestro alcance y si realmente quisieran escuchar para que Papá Lindo no venga sobre nosotros y nos dé chicotito. ¿Verdad, hermanos? Entonces, vamos a tocar el tema en el libro de Ezequiel, hermanitos. El tema es el atalaya de Israel. ¿Quiénes son realmente, hermanos, los atalayas de Israel? Vamos a discernir este tema, ¿sí? Bueno, perdón, siempre mi pelo me incomoda un poquito, pero me encanta tenerlo suelto. Bueno, hermanitos, agradeciendo, como les digo, al Señor por este momento y que nos dé la sabiduría, ¿no? El discernimiento para poder desmenuzar su palabra en entendimiento, conocimiento y poder llegar a ustedes, hermanos, porque de repente no entienden a veces el significado de ser atalaya, ¿verdad? Hermanitos, vamos a leer el libro de Ezequiel en el capítulo 3, versos 16, mis hermanos, ¿ya? Es corto porque es corto y conciso para poder desmenuzarlo y llegar pues ¿no? al fondo de todo esto que realmente nos quiere decir nuestro Padre, ¿no? Mediante su Santo Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros en este convertimiento que realmente, bueno, va al menos conmigo y sé que hay muchos, no me malinterpreten, no soy perfecta, pero hay una lucha en la cual siempre le estoy dando espacio abierto a mi Señor, siempre, las puertas abiertas es para Él. Le he dicho que cierre las puertas de todo lo que es carne, no me interesa visión, mente, deseo, palabras, nada, ni oídos de carne, nada, todo que sea espiritual para Dios, aunque yo viva en carne. El que es convertido me entiende, ¿verdad, hermanitos? Vamos a leer, hermanitos, acá el libro de Ezequiel en el capítulo 3, versos 16, dice, el atalaya de Israel. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, 17, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y las amonestarás de mi parte. ¿A quién le dice esto, hermanito, esta partecita? Claro, en esta parte le habla pues a este profeta, ¿verdad? Le habla al profeta Ezequiel. Pero también el mensaje es para el futuro. Entonces, cuando nosotros hacemos una meditación conforme Dios nos enseña en el libro de San Lucas 4:16 o 16:4, no me acuerdo bien, pero bueno, nos enseña a meditar. Cuando él por primera vez entró a la sinagoga y abre el rollo y ahí le responde el Padre, ¿verdad? Entonces, como estaban escritos. Entonces aquí el Señor nos está prácticamente ya dándonos la semillita de qué nos quiere decir. Voy a volver a repetir, hermanos.
El atalaya de Israel dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y le amonestarás de mi parte. Dice, cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, porque el limpio está apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el limpio morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué nos dice el Señor, hermano? Si nosotros ya conocemos la palabra, si nosotros ya sabemos las cosas que vienen, ya sabemos lo que hemos vivido, ya sabemos cómo Dios nos ha limpiado y está entre vosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros, hermanos? Hablarle a vuestros prójimos, hablarle y decirle, no hagas esto, no cometas errores. Y si aún no conoces la palabra, con mayor razón, buscadle, dice el Señor, ¿verdad? Hallarle y decirle, no, arrepiéntete, no hagas esto. Como aquel que conoce, de repente está tropezando y no entiende las cosas, aún más decirle, no hagas esto, mira, dice el Señor esto. Entonces, tenemos que hablar siempre con texto bíblico para que puedan entender, hermano, para que no piensen que lo que yo hablo es palabra mía. Pero en cada mensaje que Dios nos da, hermano, hay un cierto discernimiento, como el cual acá el Señor nos está hablando. ¿A quién le dice, yo te he puesto para la casa de Israel para que amonestares? Luego dice, y tú, hijo de hombre, si no amonestas al limpio, ¿quién es el limpio? El limpio es el que vive en pecado, hermano. El que no entiende las cosas, o es rebelde, o no conoce, ¿no? O hay aquellos, supuestamente dicen, hermanos, pues que solamente van y son oidores de la palabra, mas no entienden y están cometiendo errores, porque muchos creen que porque van a una iglesia ya están salvos. No se engañen. La realidad es una, hermano. Si tú conoces el Evangelio de Cristo, tienes que respetar sus mandamientos, tienes que respetar sus escrituras, tienes que honrarlas y vivirla y vestirte como Él quiere. Si Él nos enseña que nosotros, teniendo la palabra, amonestemos al limpio, hermanos, es nuestra obligación. Es nuestra obligación porque Dios nos está ordenando. Entonces, si nosotros no hacemos esas cosas, entonces no conocemos a Dios, no aplicamos los mandamientos y menos amamos al prójimo, ¿verdad? ¿O estoy equivocada, hermanos? Porque todo aquel que ama a Dios, ama al prójimo y se preocupa por su prójimo. Entonces, obedezcamos las cosas de Dios, porque el corazón, cuando es doblegado para Dios, obedece y sabe lo que tiene que hacer sin que nadie le diga nada. Porque ¿quién es el que te guía? El Espíritu Santo de Dios, como me guía a mí. Hermanos queridos, este mensaje es muy lindo. Entonces acá el Señor nos está diciendo, yo te he puesto, dice, ¿no? Para que amonestes a la casa de Israel. ¿Por qué dice a la casa de Israel, hermanos? Porque hay muchos que dicen amar a Dios, se hacen crecer hasta su semejanza, están bautizados, usan sus túnicas, pero ¿son convertidos de verdad, hermanos? Y no estoy juzgando. Palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, para que no piensen que es mi palabra. Dice así, cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el limpio sea apercibido del mal, camino a fin de que viva, el limpio morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, ¿a quién le dice, hermanos? En el verso 17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
Entonces, cuando realmente nos convertimos de verdad, hermanos, tenemos que vestirnos de las cosas de Dios y preocuparnos de nuestros prójimos, como vuestros hijos, vuestros padres, vuestros hermanos y vuestros vecinos y todos los que están caminando por la calle. Hay que dar el alimento, hermanos. Y decirle a quien de repente se está equivocando o está llevando mal la palabra o lo están conduciendo mal o no les enseñan el discernimiento, a ellos decirle que el camino de Dios es limpio y sagrado, sin manchas. Puedes tropezar, pero no caigas. Si tienes el conocimiento de Dios, hermano, todos tropezamos, pero no hay que caer, mi hermano, mi hermana. Edifiquemos nuestra alma, edifiquemos en obediencia las cosas para Dios. Mira, el camino de Dios no es fácil, mis hermanos, pero tampoco es difícil. Entonces nuestra tarea como verdaderos atalayas es obedecer a Dios. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. Entonces no te rehúses a escuchar las cosas verdaderas de Dios. Si dices que tú tienes años en la palabra y no enseñas bien a tus ovejas, entonces el Señor demandará de tu mano la sangre de aquellos que van a morir por su pecado. Hermano, conozco muchos hermanos, muchas hermanas, que dicen que tienen años en la palabra. Y sin embargo, hermano, no les dan el alimento necesario a sus ovejas. La oveja, ¿le das alimento una sola vez? A la oveja hay que alimentarla todos los días, para que engorde, esté bonita, ¿verdad? Y no como le crece pelucita. ¿Cómo nosotros nos vamos manteniendo, nos vamos fortaleciendo si nosotros no buscamos el verdadero alimento que es Cristo? Pues de repente tu pastor, tu pastora no te enseña. Agarra tú la Biblia. Ora al Señor, búscalo. Es cierto lo que me dice esta hermana, a ver, voy a buscar en la palabra. Es cierto lo que me dice mi pastor, a ver, voy a buscar en la palabra. Y edifiquémonos por dentro, mirándonos nuestros corazones. ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué es que el Señor se aleja de nosotros? Si queremos tener bendición, hermano, queremos realmente que nos vaya bien en esta tierra porque estamos de pasadita. El primer mandamiento que dice, hermano, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú te preocupas por ti, por querer salir adelante, por querer relucir con las cosas de Dios, entonces reluce con el armamento de Dios de verdad, en conocimiento de alma y corazón y carne. Porque si nosotros no exhortamos a vuestros prójimos, hermanos, hermanas, entonces el castigo vendrá también sobre nosotros. Por no decirle al hermano, hermano, eso no se hace. Hermana, eso no se hace. No le dejemos toda la carga a Dios. Para eso Dios nos usa a nosotros. Para eso nos ayuda a ser convertidos. Para eso somos verdaderos atalayas. Para ayudar a cambiar a muchas personas. Para darle el alimento, para darle el evangelio. Es palabra de Dios. Para eso tenemos la palabra. Para eso yo he conocido a Cristo y me he alejado de las cosas del mundo. Hermano, hermana, a mí también me chancan, me dicen 1000 cosas. Me hablan de todo. ¿Ustedes creen que yo oigo con oídos de carne? ¿O ustedes creen que a mí me importa escuchar lo que el mundano o la que dice ser cristiana y solamente se expresa como una mundana? Yo no le oigo, hermano. Pero las exhorto, así me desprecien, así así se aburran, porque uno sabe cuando no eres bienvenida. Pero uno tiene que hacer la obra de Dios
no la voluntad de los hombres. Entonces, para eso somos verdaderos atalayas. Entonces, el Señor nos enseña que nosotros debemos, hermano, amonestar al limpio, amonestarle al hermano o a la hermana que está cayendo o está equivocadamente viviendo y no se da cuenta que está viviendo en pecado. Vivamos en la realidad, en la perfección que Dios nos enseña, hermanos. Nadie somos perfectos, pero el Señor nos quiere santos y puros. Hay que buscarlo, hermano. ¿Cómo? Rechazando toda inmundicia y obedeciendo las cosas de Dios, obedeciendo sus 10 mandamientos, guardando su día de reposo. Todas las cosas del mundo, dile no, basta. Yo aprendo a luchar día a día, hermanos. Día a día. Aunque me digan, te crees santa, te chancas el pecho, no me importa, hermanos. Dios sabe cómo vivo y cómo está mi corazón. Pero el Señor nos enseña algo. Por las obras lo sabéis de reconocer, no por lo que uno habla. Muchos saben cómo vivo, pero me importa agradarle a Dios, no al mundo. Pero bonito si le agrado al mundo y le agrado a Dios, en las cosas de Dios. Agrademos al mundo en las cosas de Dios, no en el mundo para el mundo y no a Dios. Agrademos a Dios en las cosas de Dios para el mundo. En el 13 dice, pero si tú no amonestaras al limpio y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Ahí está, vuelvo a repetir. Pero si tú amonestares, dice al limpio, perdón, me equivoqué. Pero si tú amonestares, dice al limpio, o sea, le hablares, le dijeres que se arrepienta, que no caiga en pecado, que haga las cosas buenas para Dios, dice el Señor. Pero si tú amonestares al limpio y él no se convirtiere de su maldad, o sea, no le importa, o se burla, o se mofa, o crees que le estás juzgando, o crees que estás hablando de más, aquí viene lo que Dios dice. Pero si tú amonestares al limpio y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Yo cumplo con ser una atalaya y decirle hermano, hermana, amigo, fulana, quien sea, hijos, hijas, sobrinos, nietos, no hagan lo malo, arrepiéntanse para que puedan tener la salvación y la bendición de Dios. Cuando uno vuelve a nacer, hermanos, uno no le importa quedar bien con el ser humano en las cosas del mundo. Amas a tu prójimo, pero más amas a quien quiere amar a Dios de verdad. Ese es tu verdadero amigo, ese es tu verdadero hermano. Y no estoy despreciando a nadie, porque Dios no hace excepción de personas, y la que habla tampoco. Pero es más bonito entenderse con alguien que realmente ame a Dios de verdad. He conocido muchos hermanos, hermanas y hermanos que dicen tener muchos años en la palabra de Dios. Créanme, hermanos, no es por ofenderles, ni creerme, ni jactarme, ni ofender a nadie. De verdad, hermanos. Hacen las obras superficiales para Dios, pero el corazón lejos del Señor, porque por sus obras uno se da cuenta, hermanos. ¿Qué nos enseña el Señor? Sacrifiquemos nuestro cuerpo, sacrifiquemos nuestras buenas obras para Dios. ¿Cuál es tu verdadera y tu mejor obra para Dios, hermano? Tu corazón, tu voluntad, tu obediencia para Dios. Esa es tu mejor obra para Cristo. Y luego puede ir acompañado de una ofrenda de agradecimiento. Pero ¿cómo podemos hacer obras para Dios? Ofrendas para Dios, si tenemos el corazón lleno de inmundicia, lleno de altanería, lleno de corazón de mal, mirando mal al prójimo. Si conozco una hermana que de repente sabe la palabra de Dios y me quiere exhortar algo que de repente quiero yo saber, yo no le voy a negar jamás. Al contrario, diría, Señor, gracias, porque estoy conociendo una hermana que ayuda y participa en las cosas de Dios. Pero hay hermanos y hermanas
que realmente dicen tener la palabra de Dios y por sus actitudes están lejos de las cosas de Dios. No te dejan participar ni que siquiera de su mensaje de las cosas de Dios, porque según ellos se creen saberlo todo. Y ahí no habita el Señor. No habita. Dios dice bien claro, exhorta con amor, habla con amor, sé paciente. Yo recién tengo 2 años en la palabra. 1 año participando en la iglesia en la que voy. 1 año de arrepentimiento en la calle que Dios me tomó. Gracias a Él, Él me limpió, me liberó de aquel pecado que yo sola no podía desatarme. Pero Él quebrantó esas coyuntas, Él rompió esas cadenas y me liberó. Y me enseñó que Él es mi pastor. He aprendido, hermanos, hermanas, a amar a Dios como Él quiere. No importa que no me creas, pero yo te invito a que me conozcas. Yo te invito a que búscame en el Face como Carmen Arteaga. Y cualquier cosa que tú quieras saber de las cosas de Dios, yo estoy dispuesta a responderte. Soy una sierva de Dios. Soy un testimonio en vida que Dios ha hecho en mí. Una atalaya de Israel. No me jacto, hermano. Así me considero. Los verdaderos hijos de Dios nos consideramos así y no estoy diciendo que soy perfecta. Si tú eres un verdadero convertido para Dios, entiendes el lenguaje de las cosas de Dios. No nos juzgamos, más bien nos alegramos. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero si tienes tantos años en la palabra de Dios, aquellos hermanos o hermanas que me están viendo, y dices tener la palabra de Dios, y no quieres compartir las cosas de Dios con aquellas que recién vienen, y le cierras la puerta y le dices, no, tú no sabes o no me vas a enseñar a mí, eso no es de Dios, hermano. Y no estoy juzgando. Les estoy compartiendo muchas cosas que veo en el andar de la vida. Pero uno no se tiene que acobardar ante esas cosas, porque sabed que no son ellos, sino Satanás, que no quiere impedir las cosas de Dios. Quiere que vivan ahí, saturados a las cosas que el enemigo les ha puesto. Pero ¿saben una cosa? Hermanos, hermanas, Dios hace su voluntad, no el hombre ni la mujer. Dios hace su voluntad. Y cuando Dios hace su voluntad, se hará y se verá delante de quienes, como Él dice, Él adereza mesas en tu presencia. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Si yo tengo un cargo que Dios me da, de repente, de discernir, aprender, no me voy a jactar, hermanos. Al contrario, estoy para entender, para ayudar a los que de repente no entienden. Hay muchos hermanos que tienen 20, 25 años en la palabra, hermanos, y me escriben, hermana, yo no entiendo esto. Humildemente compartimos la palabra. Y son sinceros, créanme. Sí, de repente, hermana, no tomé esto atención, mira qué bien. Pero no me niegan el que yo también les exhorte, o yo también puedo aprender algo de ellos. Porque ese es el verdadero amor, hermano. Dejemos el egoísmo a muchos hermanos. Hay muchos hermanos que tienen la palabra de Dios, y cuando viene uno que es nacido en la palabra, no lo quieren aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso enseña a Dios? Eso no nos enseña a Dios. Al contrario, no sean piedra de tropiezo. Dice el Señor bien claro, si tú no amonestares a limpio, la sangre caerá sobre mí. Y mi obligación es decirte a quien tú me estés viendo, o de repente sabes quién soy, o sabes a qué iglesia pertenezco, tengo que amonestar la palabra, porque a mí no me dejan hablar de otra manera. Me impiden muchas cosas, que hable de las cosas de Dios. Pero no importa, yo seguiré haciendo la obra para Dios, hasta que Dios un día me dé un lugar donde Él quiera, y hablaré y exhortaré como Él lo desee.
En su voluntad estoy, hermanos. Por eso este es el mensaje del atalaya, hermanos. El verdadero atalaya exhorta al prójimo, exhorta al que no sabe. Aún el que ha nacido de repente, ha tenido años en la palabra y no se da cuenta, hay que exhortar, hay que hablar. No hagas eso, no cometas, es pecado. Hay que edificar el corazón, hay que edificar la mente, hay que edificar las bocas, las palabras, el carácter. Yo no soy perfecta, hermanos, pero lucho cada día por agradarle a Dios. Entonces dice el Señor en el versículo 20, dice, si el justo se apartare de la justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué te está diciendo? Si has conocido una hermana, un hermano que ha estado en la palabra, es lo mismo que estoy diciendo antes, y de repente está cayendo, de repente está haciendo cosas. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Hay que orar, pero también hay que advertirle, no hagas eso, no cometas pecado, no lo hagas, pero yo cumplo en decírtelo. Si tú quieres lo tomas, si tú quieres lo dejas, pero yo cumplo en decírtelo. Porque si yo no lo hago, entonces Dios te castigará, morirás por tu pecado, pero tu sangre la demandará de mí, a mí también me castigará, si yo no te advierto y te digo, no hagas eso. Ese es el deber del verdadero cristiano, del verdadero atalaya de Israel. Así nos enseña el Señor. Ese es el verdadero amor a Dios, ese es el verdadero amor al prójimo, hermanos. No le hagan caso a Satanás cuando les dice, ella todo está mirando, ella todo... No, hermanos, eso no es de un hermano cristiano. Arroja de ti el mal, que se vaya con todo sus legiones, y no anides en tu corazón cosas malas. Deja que el Espíritu Santo entre en ti, para que sepas manejar las cosas de Dios. Solo así vamos a ser verdadero pueblo de Israel, habitando y dándole que Él habite dentro de nosotros. Y siendo ejemplos, verdaderos ejemplos de luz, hermanos. Esa es mi verdad en la cual yo tengo que hacerlo porque me considero una verdadera atalaya para Dios, hermanos. Pero si el justo amonestares, dice, para que no peque y no pecare, de cierto morirá. De nuevo, pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto morirá. No, de cierto vivirá, dice, perdón. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Entonces de repente un amigo que está pecando y le hablamos de la palabra se da cuenta y no lo hace. De repente un hermano equivocadamente está errando, se está dejando llevar y no le vamos a decir, no, hay que orar y que Dios lo juzgue. No, hermanos, no. Digámosle, no hagas esto. No hagas, de repente se salva y no lo hace. Bendito sea el Señor. Así nos enseña el Señor, ¿ves? Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Porque fue amonestado, porque le amonestamos, o le amonesté, o le amonestaste, le dijiste no hagas eso, ¿verdad? Dice, y tú habrás librado tu alma. Entonces, habré librado mi alma, tú habrás librado tu alma por hacer cosas buenas para Dios. No seamos, hermanos, egoístas. Esas cosas no vienen de Dios. Abremos las puertas del corazón y del alma en nuestra mente para que nuestro Dios habite de verdad en nuestros corazones y seamos verdaderos israelitas en las cosas de Dios. El verdadero pueblo de Israel, el Señor lo tiene señalado. Es su verdadera iglesia y la verdadera iglesia es tu propio templo, tu propio cuerpo. Porque de nada nos vale que nos congreguemos en una iglesia que supuestamente dicen ser la casa de Dios.
y no obedecen o no enseñan a obedecer. Entonces, ¿cuál es la guía que le das a tus ovejas si no obedeces a Dios siendo tú pastor o pastora? El pastor y la pastora tienen que obedecer. Tienen que buscar sus ovejas, como Dios nos enseñó aquel ejemplo de un pastor que se le perdió 100 ovejas tenía y una se perdió y fue por las dejó a las 99 y fue por una, por aquella que se perdió. El ejemplo del hijo pródigo. Hermanos, es momento de reaccionar, es momento de vivir para Dios, es momento de obedecer a Cristo. Así me convirtió el Señor y así seguiré haciendo las cosas para Dios. A quien les parezca bien, a quien les parezca mal. No he vuelto a nacer para agradarle a la carne. No, mi Señor. Los amo a todos, con todo el respeto. Pero hagamos las cosas de Dios, hermano. En obediencia, transparencia. Como nos enseña en Romanos 11. Perdón, nos enseña en Romanos 12:9. Que el amor sea sin fingimiento, hermanos. Sin fingimiento, que nos amemos los unos a los otros de verdad. Que si nos desean mal, decimos el bien. No, hagamos las cosas buenas para Dios, no lo malo. Si dices servir a Cristo, dices amar a Cristo. No hagas cosas que a Dios no le agradan. Y luego digas que eres una verdadera sacerdote o sacerdota para Dios. Porque no lo eres. No lo eres. Los verdaderos hijos de Dios viven en obediencia, viven en santidad y enseñan las cosas directas del Evangelio de Dios para que puedan ordenar su camino. Así nos enseña el Señor, hermano. Ese es mi mensaje, hermanos. Que Dios me los bendiga. ¿Quieres saber algo? Escríbeme. Ahí te voy a dejar mi número. Sigan para adelante. Sacudémonos del mal. Desanidemos lo malo, limpiémonos para bien. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Cristo esté con ustedes, hermanos, y a ver si este mensaje les ayuda en algo. La atalaya de Israel vive como una verdadera atalaya de Israel. Ese es el ejemplo que Dios nos da y obedezcamos a nuestro Padre Jehová, su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga. Amén.